Que estoy por aquí. Venga para acá. Agendaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldía.net, la noticia en sus manos. Y la primera pregunta es igual para todos. ¿Por qué es tan difícil hablar de la verdad en este territorio y en este momento? Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Saludo especial a todos y cada una de las víctimas y todas las personas que se encuentran en este auditorio, al señor embajador, al señor comisionado, al señor obispo, a Rubén por hacer parte también de este llamado. Respondiendo a su pregunta, la verdad en este país no es fácil, porque trae consecuencias a las familias, a nuestras familias, a nosotros mismos. Pero de hecho, las SAUC, desde el momento en que decidimos deponer las armas, con todos esos temores y todos esos miedos que nos llevaban a hablar de la verdad, terminamos en los estrados judiciales contando todo lo que fue el horror de la guerra, no solo en norte de Santander, sino en Colombia. De hecho, es lamentable hoy en día que muchas de las cosas las cuales nosotros hemos contado en Justicia y Paz, que es el tribunal para escucharnos, todo lo que nosotros hicimos dentro del conflicto, no se sepa. Estábamos convencidos de que las más de 3.000 horas y las más de 800 audiencias que hemos tenido durante estos 13 años, porque son 13 años yendo a Justicia y Paz a contar con detalles cómo las autodefensas y por qué iniciaron un conflicto tan vergonzoso en este país. Y muchas de las víctimas, de las cuales incluso están acá y otras que no se encuentran, han tenido la oportunidad de ir a preguntar y algunos han tenido respuestas que de pronto no han sido muy concretas, pero por la misma dificultad que hubo dentro del conflicto, la misma dificultad que hubo con la postulación de algunos miembros de la AUC que no estaban, otros que murieron. Y esa verdad también ha llevado a que muchos hoy en día estén fallecidos. Después de que inició ese proceso, una gran cantidad de excombatientes han sido asesinados, otros desafortunadamente que tienen otra fracción de esas verdades, hacen parte de los grupos que se volvieron a rearmar y que hoy hacen parte de distintos grupos que están generando violencia en este país. Pero las autodefensas, estamos convencidos de que la verdad es lo único que libera. Nosotros no podemos pedir perdón si no hay verdad. Nadie puede perdonar si no hay verdad. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecido con el espectador, la embajada alemana, el comisionado, la Comisión de la Verdad, Monseñor, a las víctimas del conflicto principalmente, quienes han jugado un rol muy importante en el proceso de construcción de paz, creo yo, que son las víctimas del conflicto quienes han ayudado con más fuerza, con más vigor a defender el camino de la reconciliación, a defender el acuerdo de paz y a permitir que definitivamente se cierre el conflicto. Y tengo la convicción que ellas, las víctimas del conflicto, siempre nos van a dar el mejor ejemplo para seguir adelante, para que jamás en Colombia se vuelva a repetir
un conflicto similar o quizás peor, como ha pasado en otros tiempos. Mi consideración respecto a la pregunta es que en una guerra la primera víctima es la verdad y la inocencia. La inocencia porque por lo general es la población civil la que más sufre el conflicto. Y la verdad porque se han construido muchos mitos alrededor del conflicto, que por lo general no hacen narrativas que responden a la verdad pura y limpia de lo que ha pasado. Y desde luego que el temor a decir la verdad lo ha dicho aquí la asistencia, por lo que pueda pasar después. Hay muchos que no quieren que se conozca la verdad, y soy de la consideración que lo que mejor ayuda a construir perdón y reconciliación es que todos, pero todos y todas las personas que tuvimos que ver con el conflicto, contemos todo. Y que el país conozca qué pasó y dónde están las responsabilidades, sobre todo para que jamás vuelva a ocurrir. Nosotros ayudamos a construir el acuerdo y ahí está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el compromiso de que vamos a contribuir para que esa verdad la conozca el país, para que se conozcan todos los hechos tal y cual ocurrieron. Y nosotros asumimos también ahí el compromiso con las víctimas del conflicto, de que asumiendo todas esas responsabilidades nosotros demandamos de las víctimas el perdón por todo el dolor que hayamos podido generar a lo largo del conflicto. Porque entonces, ¿de qué otra manera podríamos contribuir nosotros a la reconciliación? Porque es la reconciliación una de las bases fundamentales para poder lograr definitivamente el camino de la paz. Buenos días. Antes que todo, pues, saludos al espectador y a la Embajada de La Habana. Es bastante complejo, ¿sí? Nosotros, como pueblo milenarios en estos territorios, hablar de la verdad a veces es un poco complejo, ¿sí? Pero más complejo a veces es el miedo, el mismo temor como cualquier persona, cualquier conciudadano. Pero es que también eso hace parte del mismo sistema que tiene la sociedad. La misma sociedad ha generado ese temor, siembra esos espacios, ¿sí? Sencillamente porque la sociedad no ha comprendido convivir en un espacio en que estamos. Porque también hay un término que es tan fácil hablarlo y decir que vamos a tener un tema de diálogo. Si usted va a hablar de diálogo, hay que tener sencillamente algo que se llama cultura. Y eso es lo que esto no tiene. Esta sociedad no tiene lo que se llama cultura. Sencillamente hay otra parte que hace falta, que se llama el respeto. La sociedad no tiene respeto, no valora lo que es. Por eso es que hoy tenemos esa situación de conflicto. Que conflicto a través de otras personas sin ser parte de una sociedad que no comprende. Y eso es otro. Que ese es el sistema. Todos estamos acogidos a un sistema. A un sistema, no sé de quién, pero estamos en él y estamos en ese juego. Nosotros culturalmente tenemos nuestro propio sistema cultural y vivimos en él. De la caza, pesca. ¿Sí? Claro,
el conflicto afectó esa parte cultural, ese proceso milenario, cuando muchos, tanto la FARC como la UC, ingresaron a nuestros territorios. Pueblo Barí también le tocó defenderse, y muchos lo saben, en estos territorios. Defender es lo poco que uno mínimamente hace. Defender lo poco que tenemos. Nuestra historia no es desde ahora. Pueblo Barí siempre ha defendido desde la conquista, ¿sí? Desde que llegó supuestamente Cristóbal Colón a Sudamérica, pero que estaba perdida era Cristóbal Colón, no nosotros los indígenas. Yo creo que es muy complicado hablar de la verdad donde no tenemos garantías. Nosotros no tenemos garantías para hablar, ¿cierto? Porque hay muchas víctimas que tienen miedo, todavía sienten miedo de hablar de lo que en verdad pasó. Lo acaba de decir el señor Rubén, el señor Iván. Entonces nosotros como campesinos organizados en Ascanca, como campesinos víctimas que fuimos de estos hechos que marcaron una historia en nuestras vidas y en nuestro pueblo catatumbero. Creo que fue una de las regiones más complicadas de Colombia, donde hubo tanto dolor y muerte, pero aquí estamos. La idea es que nos reconciliemos, que empecemos un nuevo camino de paz y que entre todos podamos reconstruir el daño que algunos le hicieron a esta sociedad, que podamos construir un territorio de paz donde nuestros niños no vuelvan a vivir la violencia que nosotros ya vivimos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a aportarle a esta paz para que no volvamos a vivir esa horrible noche que ya vivimos hace 20 años. Y la región del Catatumbo ha sido una de las regiones más olvidadas de Colombia. Entonces, yo creo que aquí empieza un nuevo camino de reconciliación, ¿cierto? Donde podamos sellar nuestros odios y nuestros rencores. Yo lo perdono, porque viví de muy cerca la violencia, la pérdida de 2 hermanos, que hasta este momento no sé de su paradero. Lo último que le dije, se lo dije al señor Iván, porque pues ustedes fueron unos, ¿cierto?, de los autores de esta violencia que se vivió en el Catatumbo. Entonces, pues créamele que no le guardo rencor. Estamos aquí, ya lo dije, para reconstruir una paz verdadera, ¿cierto? Y que se conozca la verdad, por más dura que sea, pero que se sepa la verdad, por qué pasó esto y todo, o sea, quién fue el autor de todo esto, porque detrás de esto debe haber un gran autor que es el que está haciendo las cosas y pensó que las iba a hacer de la mejor forma, pero no pensó en el dolor que iba a sembrar a su paso. Donde le importó fue sus intereses, más no el interés que vivíamos los campesinos humildes en esta región. Y no solo campesinos, porque a su paso sembraron odio y dolor por donde pasaron, no solo a la región del Catatumbo, sino a través de todo el país. Y gracias por sus palabras. Y más que nos agradezcan de que estemos aquí, considero que es un compromiso, es una responsabilidad de estar acá poniendo la cara a usted y a cada una de las víctimas que se encuentran acá y a cada una de las víctimas que se encuentran en esta geografía norte santanderiana, donde realmente nunca lo hemos negado. O sea, sí, fue un error, la guerra fue un terrible error, una horrible noche, como lo acabo de mencionar. Para nosotros es sumamente vergonzoso. Campesinos que fuimos arrebatados del seno de nuestras familias para empuñar un fusil y causarle daño lamentablemente a otros campesinos que igual
que nosotros cultivaban la tierra. Es vergonzoso, y siempre lo he dicho, después de 13 años de estar en todo este tema de justicia y paz y darle la cara a las víctimas, a muchos sin siquiera poderles dar una explicación, porque no hay explicación, realmente no hay ninguna explicación para poderle explicar a ustedes el por qué. No hay un por qué, eso nunca debió haber pasado, ni siquiera debió haber pasado por la mente de nadie. Yo quiero pedirle perdón a usted en nombre del Bloque Catatumbo, en nombre de Salvatore Mancuso, que ha estado muy atento a todos estos eventos. Por haber frustrado los sueños en cada hogar, por haber derramado lágrimas en cada uno de ustedes, lágrimas que se seguirán derramando por la eternidad. Porque hay, como ya lo decía, hay casos que no tienen, ninguno tiene justificación, pero hay casos que ni siquiera sabemos o podemos determinar por qué sucedieron. Entonces, a la comunidad norte santanderiana, al pueblo, al que trabaja, al que lucha, porque este es un pueblo, nosotros que conocimos sus campos, sus veredas, sus ríos, sus montañas, sus pueblos, sus ciudades, sabemos que es un pueblo pujante, lleno de gente buena, gente trabajadora, gente que solo ha luchado por salir adelante y toda la vida ha luchado por pelear en contra de ese sistema o en contra, o más bien por exigir unos derechos a los cuales ustedes siempre han tenido y se enfrentaron ante esos poderosos o esos líderes que solamente llegaron a las regiones también a llenarse o a servirse de ustedes, y después de entrar una violencia de estas tan crueles y termina arrebatando ya con la vida de sus seres queridos. A todos, de todo corazón, de verdad, como lo he repetido en las diversas audiencias, pido perdón. Es vergonzoso, de verdad, esto nunca debió haber pasado en Colombia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gloria, a ti, al Colombia 2020, al espectador, a la Embajada de Alemania, y quiero muy especialmente hacer un reconocimiento a Jorge Iván y a Rubén por este acto de grandeza que tienen de hacer este reconocimiento público de estos acontecimientos tan graves, y reconocer también en Ascaira la presencia no solo de los indígenas barí, sino de todos los indígenas y todas las etnias de Colombia, y en Elizabeth a todo el campesinado colombiano, que ha sido una de las principales víctimas de este largo conflicto, y agradecer también a Monseñor por su valerosa presencia y mensaje en la región. Antes de responder concretamente la pregunta, yo quiero destacar la importancia de eventos como este. Yo me atrevo a decir que esto es la paz en concreto. La paz en concreto quiere decir que seamos capaces, teniendo distintas historias, distintos dolores, distintas maneras de ver las cosas, distintas trayectorias, ser capaces de encontrarnos, de conversar con franqueza, pero con respeto, y tratar de tocar esos dolores a ver si somos capaces al fin de superarlos. Esto es un acto, como digo, es la paz en concreto, y es un acto enorme de humanidad. Aquí nosotros estamos siendo mejores seres humanos en la medida en que seamos capaces de decir y de escuchar la verdad, porque ambas cosas son dolorosas. Yo sé que para Jorge Iván y para Rubén es duro reconocer y hablar de esto, y sé que para Ascaira y para Elizabeth, en cabeza o como representación de las víctimas, es muy duro escuchar esto, y para todos nosotros es duro, pero vale la pena. Y contesto concretamente, Gloria, a tu pregunta. ¿Por qué es tan difícil aquí en Norte de Santander hablar de la verdad? Yo diría, primero, hay un conjunto de condiciones que no son solo de Norte de Santander,
sino de cualquier sociedad. Pasó en Alemania, nos lo dijo el embajador, pasa en Israel, pasa en Palestina, pasa en todo el mundo. Por una parte, hay razones en contra de decir la verdad, por cálculos, porque se dice no, es más lo que se pierde que lo que se gana tratando de decir la verdad, porque revive heridas, porque yo pongo en riesgo mis intereses. O sea, hay argumentos, digamos, racionales para tenerle miedo a la verdad. Pero más que elementos racionales, hay también sentimientos que hacen ver que es mejor no decir la verdad y no volver a hablar de ella. Hay un sentimiento, la verdad duele, y eso no nos lo podemos negar. La verdad duele. Yo como médico les puedo decir, la verdad produce, así como muchas enfermedades, un dolor muy fuerte, no solo en el cuerpo, sino en el corazón y en el alma. Pero la verdad no solo duele, la verdad también produce miedo, miedo de qué me puede pasar por decirla, miedo de lo que me pueda implicar yo, como ya dijeron, mi familia. Pero además también tenemos que decir, la verdad rompe la comodidad. En cierta forma es más cómodo estar así. Por eso esa expresión popular, deje así, pasemos la página. Es una sensación de comodidad porque se cree que decir la verdad alborota cosas, revive cosas. Y eso tiene que ver con esto. Pero además tenemos que decir también, es difícil hablar de la verdad porque hay intereses muy fuertes que se sienten o se pueden sentir tocados si la verdad surge. E intereses, por una parte, de tipo político. Hay personajes políticos, hay partidos u organizaciones políticas, hay inclusive organizaciones sociales para las cuales la verdad puede significar poner en riesgo sus intereses. Y al mismo tiempo hay intereses económicos muy fuertes. Hay sectores, algunos sectores empresariales, algunas grandes empresas transnacionales, nacionales o regionales, para las cuales la verdad puede tener costos de reputación, costos de poner en duda su valor y su pertinencia social. ¿Verdad que hay un conjunto de factores, como digo, de la razón, de los sentimientos o de los intereses que hacen difícil? Y aquí en el caso de Norte de Santander en este momento complica mucho la cuestión, la persistencia del conflicto armado. No es lo mismo uno hablar en condiciones de tranquilidad cuando ya el conflicto, digamos, se ha frenado, acabado totalmente, como por suerte ha pasado en algunas regiones del país. Nosotros como Comisión de la Verdad estamos recorriendo todo el país y vemos que hay regiones donde realmente el conflicto ha bajado significativamente. El oriente antioqueño, para decir algo, pero así muchas regiones del país. En cambio, aquí en Norte de Santander no. Aquí el conflicto, uno diría que inclusive ha escalado y tiene en este momento una fuerza muy grande. Eso crea miedos, crea inseguridad. Y entonces yo digo, bueno, si todo eso se opone a la verdad, tenemos que construir también argumentos, o hay argumentos muy fuertes a favor de la verdad. Y como el tiempo es corto, quiero decir solamente 2 argumentos. Miren, yo soy médico, fui 40 años profesor de medicina y tengo clarísimo que la verdad es un remedio. Yo me atrevo a decir, la verdad es el mejor remedio. La verdad es un remedio contra la incertidumbre, y la incertidumbre es terrible y las víctimas lo saben, lo terrible que es acostarse sin saber dónde está mi hijo, que lo desaparecieron hace 30 años, sin saber o teniendo el dolor del asesinato de mi esposo, de mi padre, etc. La tortura, la violencia, o sea, la verdad ayuda a curar esas heridas. La verdad ayuda a sanar heridas que están muy infectadas y una vez sanen pueden cicatrizar. La verdad es un remedio contra el miedo. La verdad es un remedio contra la inseguridad que sentimos. La verdad es un valor. La verdad, les repito, es un remedio. Puede ser el mejor remedio, no solo para sanar esas heridas, sino para hacer posible el perdón y la reconciliación, que es lo que más nos importa. Y quiero terminar, porque nos ha dicho Gloria que conversemos. Yo sí quisiera conversar y les quiero hacer una pregunta concretamente a Rubén y a Jorge Iván. Por los datos que yo tengo, solo aquí en Norte de Santander
entre 1958 y 2017 hubo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 3.067 casos de desaparición forzada. Y según él mismo, esto es una barbaridad, 3.067 casos de desaparición forzada en un departamento. Y por ejemplo, en el caso de Tibú, y está aquí Monseñor, el 42% de eso fue de Tibú. Y el 20% de Cúcuta, y aquí también lo quiero decir, a veces Cúcuta cree que aquí no pasó nada, que eso es ahí en el Catatumbo. Aquí, en Cúcuta, el 20% de esos desaparecidos fueron aquí en Cúcuta. Y por los datos que tenemos también, ya que hemos averiguado, el 71% de eso se debe a los paramilitares y el 14% a la guerrilla, concretamente de las FARC. Yo les quería preguntar a ustedes dos, ¿por qué fuimos capaces de llegar hasta allá? Porque es que la desaparición forzada es un acto de violencia exagerada. Digamos, es un acto tremendamente inhumano. Toda violencia es cruel, toda violencia duele, el desplazamiento duele, el asesinato es terrible, la violencia sexual, pero la desaparición forzada es un acto de inhumanidad supremamente grave. E inclusive sabemos también que algunos no solo los desaparecieron, sino que los incineraron. Yo pregunto y les quiero preguntar a ustedes dos, ante el país y ante su conciencia, ¿por qué fuimos capaces de llegar hasta allá? Después de la desmovilización y trabajar en la reconstrucción de la verdad histórica, porque hemos venido trabajando. Aquí las AUCE no nos quedamos quietos, nosotros seguimos todos los días en audiencias contando, se nos preguntan y resolviendo todos estos casos. Después de la desmovilización vinimos como a despertar de ese sueño, o a darnos cuenta de la magnitud de lo que significaba la desaparición forzada. Cuando estábamos en la guerra, era una directriz. Desafortunadamente hay que decirlo, las cosas hay que decirlas crudamente. Si vamos a hablar de verdad, la verdad es demasiado dolorosa, pero hay que decirla, y así lo he dicho siempre. Eran cifras, era evitar que los medios registraran la cantidad de homicidios que se cometían en el departamento, y era evitarle problemas a la fuerza pública, y eso lo he dicho en la versión libre, porque cada homicidio en cada municipio, en cada ciudad, y desafortunadamente una ciudad donde diariamente se ejecutaban 10, 15, 20 y hasta 40 personas en un solo día. Eso le traía problemas a los comandantes que de alguna forma representaban las instituciones legalmente constituidas. Y para nadie es un secreto que nosotros tuvimos relaciones con la fuerza pública. O sea, eso lo saben todos. Y de hecho de eso se ha hablado. Y hay algunos militares detenidos, otros no, porque dentro de esas versiones libres no tenemos las pruebas. Y entonces ellos con sus abogados se han salido, se han defendido. Y nos han denunciado por falso testimonio porque los hemos señalado. Entonces dicen que eso es mentiras. El tema de la desaparición en ese tiempo se ordenaba precisamente por eso. Detengan o secuestren o capturen, como lo llamen, y desaparezcan los cuerpos. Creíamos que con eso las familias no iban a denunciar o no iban a decir nada. Terrible. O sea, en mi familia nosotros somos víctimas de desaparición. Afortunadamente mi madre buscó a mi hermano por montes y lo encontró y lo desenterró, y ella misma con una pala fue y lo desenterró, y
y tuvo al menos la satisfacción de poderlo enterrar, de poderle dar cristiana sepultura. Pero es una de las cosas que más me cuestiono y que son más dolorosas para uno, pero nadie se puede imaginar el dolor día a día, cada minuto. Aquí hay una madre que se desapareció su hijo y es imposible, y se lo he dicho, es imposible entregarlo. Hay otras versiones que dicen, no, yo sé que está enterrado en tal parte, pero yo creo que es la única forma de una persona poder descansar de un dolor es cuando deja de existir o cuando Dios lo llama a su reino. Es lo que más me cuestiono y siempre manifiesto es, hombre, no, eso no debió haber pasado jamás. Todo es doloroso, todas las muertes, pero lo que usted acaba de manifestar, la desaparición, es de los temas más difíciles de afrontar. Pero las víctimas que nos han preguntado y en lo que conocemos, porque una organización extensa con la cantidad de hombres que hicieron parte de ella y que participaron, y que muchos de esos comandantes, los 47 comandantes que hacían parte de esta estructura, no están muertos o no hacen parte del proceso. Es muy difícil a veces poder decirle a las víctimas en la zona de Tibú, en la zona de Juan Frío, pasó esto y esto. Ha sido difícil la reconstrucción, pero lo hemos hecho. A los que le hemos podido responder, le hemos respondido sin esconderle, o sea, diciéndole, mire, fue sepultado en tal parte, o fue arrojado al río, o fue incinerado. Pero, como lo manifestaba ahora, es vergonzoso. Creo que no hay una explicación para manifestar el por qué realmente, aparte de lo que ya manifesté al principio. A los comandantes se les ordenó, o sea, eso cuando entramos a la organización de autodefensa ya eso venía desde muchos años atrás y esa misma secuencia se llevó. Algunos comandantes que hacen parte de este proceso y que han venido confesando hechos, e inclusive yo mismo, se ha dicho, en algunas regiones los mismos comandantes de la fuerza pública decían, no me dejen, así crudamente, no me dejen tantos muertos en la ciudad o en el pueblo, desaparezcanlos, para que a ellos no les quedaran las hojas de vida. Iván, en este sentido, ya que habla de desapariciones, ¿cierto? También es bueno comentar el tema de fosas comunes, ¿cierto? También, esto parte del territorio. Yo quiero como sentarme un poquito más en el tema. Sé que la otra semana empieza la conmemoración de la Gabarra, la masacre de la Gabarra, ¿cierto? Pasaron muchas cosas. Sé que cuando ingresan ustedes, como en mayo, en el año 99, mucha gente desplazó. Lo que más aún el pueblo Bariza explica es por qué el ejército y la policía se salió de la Gabarra. ¿Sí? Aún no cabe en nuestra memoria. Pero es parte de la historia. Nosotros también como pueblo Bariza estamos reconstruyendo nuestra propia historia. También es con el espacio de decir, sé que en el caso de ustedes, Iván, sé que ustedes también asesinaron a un barí, nos lo entregaron en una bolsa de aseo, porque el mismo barí fue a reclamar el cuerpo. Sí, era un gran líder de nuestro pueblo. Igual nosotros hemos hablado de esos espacios internos, pero también sé que hay más que esto. Este tema de versión y eso internamente las autoridades piensan si hacerlo o no hacerlo, porque a veces hay personas que no tienen la capacidad de perdonar, de estar en el rencor, pero yo sé que seguramente ustedes también en ciertos espacios convivimos ese conflicto, en cierta área del territorio, ustedes también se quejarán. Nosotros en su momento dijimos no queremos nada de entrar en este tema de conflicto. Sé que muchos de ustedes, como los AUCE, cuando entraron a las selvas también desaparecieron. Sí.
A veces muchos dicen que diente por diente y ojo por ojo. De ahí para acá yo sé que hubo un punto de respeto entre las partes. Igual, eso es parte de un proceso interno también territorial, pero más que eso, también hay que ver nosotros en los diferentes espacios. Hemos hablado y conocemos, tanto en San Martín, el sector Caño Mariela, el sitio del cementerio, hay muchas fosas comunes. Nosotros que hemos estado hablando con el gobierno, aquellas personas desaparecidas, ¿sí?, que están en estos territorios, yo he ido a la gobernación varias veces y les he dicho, yo sé, nosotros Pueblo Barí, sabemos dónde están esas fosas comunes, ¿sí? ¿Y qué queremos? Que por favor saquen los cuerpos, porque queremos que la Madre Tierra Ixtana sea liberado de esas personas que están allí sepultados. Yo una vez lo dije, en una mesa de personas desaparecidas, una mesa de víctimas, hemos dicho, si me toca personalmente ir a sacar los cuerpos donde están enterrados y llevárselo no sé a quién, yo lo hago porque de verdad yo necesito que ese espacio sea liberado, ¿sí? Nosotros como territorio culturalmente hemos estado hablando de esos espacios, pero ya no sé a quién más acudir, ¿sí? Ya no sabemos a quién más acudir. Igual también, este es el otro tema, Rubén. Sí, escenariamente. Sé que en los sectores del Suspiro hay campos minados. Nosotros hemos dicho, por favor, retiren esos campos minados porque para nosotros, Pueblo Barí aún sigue en la actividad de la caza y pesca. ¿Sí? Esto es otra parte del tema de diálogo. Igual, sé que uno hace parte de un conflicto. Nosotros como pueblo constantemente, Barí, dialogamos de estos temas. Y yo lo digo con mucha personalidad, de cuando hablo de personas desaparecidas, desplazadas, y lo que dice Chabel es cierto. Por el sector Progreso, San Martín, yo bajé como en 2, 3 ocasiones. Uno ve las personas estacadas. Sí, es parte de un proceso, porque ese momento era generar temor. Pueblo Barí no dio un solo paso, Pueblo Barí se mantuvo en las comunidades. Sector Caño Tomás, las autodefensas estuvo allí en nuestra comunidad. Duraron casi 1 mes y medio allí cuidando a quién. Sí. Igual no me da miedo, tampoco. Lo digo con mucha serenidad porque no siento rencor ni siento nada. Sí. Porque uno ya vive en el miedo de él. Sí. Igual. Solamente es saber por qué. Sí. Saber por qué asesinaron y nos lo entregaron de esa manera a un miembro de nuestra comunidad. Seguramente usted no me lo va a responder, así como la responde el resto de procesos, va a seguir igual. Pero nosotros, como pueblo, algo que sí actualmente hemos decidido y estamos como comunidad, es si vuelve a haber otro conflicto, nosotros volveremos a nuestra historia antepasada. Si nos toca seguir defendiendo nuestra tierra, la Pare, nuestra Ixtana, que nos toca volver a la época de volver al guayuco, arco y flecha, tendremos que volvernos porque de verdad el sistema de este gobierno no es capaz de defender los derechos. En el año 1900, cuando entró la Colpet, muchos de nuestros abuelos y antepasados fueron asesinados y masacrados y electrocutados por la Colpet. Sí, son historias. Esa es una de las partes histórica que nosotros estamos hablando. Cada día hoy en día esto se inculca a nuestros hijos. Sí, es bastante complejo, pero es una realidad. Lo que sí sabemos es por qué. Si nosotros somos parte de un conflicto y estamos y siendo vinculados en un conflicto, ese es como el gran... O sea, no entiendo por qué nos involucraron, pero uno hace parte. Igual, sé que hay muchas cosas. Como dijo Rubén, hay muchos hitos y mitos sobre esto. Pero igual, así como lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros como Pueblo Barí. Porque a veces la sociedad no comprende la realidad que hay. Una cosa es vivible en la ciudad y otra cosa es en el territorio. Antes de responderle al comisionado, yo quiero hacer una reflexión. Nosotros dejamos las armas. Y cuando dejamos las armas, la realidad del Catatumbo
era distinta a la de hoy. Fíjense, lo señalaban hace un momento, según las estadísticas de la Cruz Roja Internacional, el año pasado el conflicto se incrementó en un 800%. Y en un reciente informe de la Human Rights, José Miguel Vivanco señala de que en los últimos 3 años los índices de desplazamiento han incrementado. Han habido 40.000 desplazados. Han habido, según ese informe, 180 personas desaparecidas y 1.000 personas amenazadas. Se supone que la terminación del conflicto con las FARC debía haber bajado los indicadores de violencia. Entonces me pregunto, ¿acaso las FARC jugaba algún rol de regulación del conflicto? ¿O qué está pasando? ¿Por qué se disparó la violencia en la zona del Catatumbo? Es como una reflexión de la que realmente tengo más preguntas que respuestas. Y esto también para señalar que la zona del Catatumbo ha tenido distintos momentos hablando del conflicto. Ese conflicto empezó, como señala Azcaira, con el pueblo arí. Querían exterminar el pueblo arí, es más, había una ley de la República de por allá de 1930. La ley 80. La ley 80 del gobierno de Olaya Herrera, que le dio la categoría de salvajes al pueblo arí. Y la ley decía que había que exterminar al pueblo arí. Ese es un momento. Otro momento significativo del conflicto. Bueno, se imaginarán ustedes lo que le pasó al pueblo arí. De eso hay pocos relatos. Ojalá algún día ustedes ayuden a construir esa historia de ese momento dramático. Hay otro momento, que es cuando surge el conflicto armado en la región del Catatumbo, por allá en los años 70. Y obviamente hay confrontación y hay muertos, pero no era tan alta la violencia. Y generalmente los campesinos denunciaban abusos del ejército, pero los muertos eran más por la batalla entre la insurgencia y el ejército. Hay otro momento en el departamento norte de Santander, que es cuando empieza el genocidio de la Unión Patriótica. En ese momento se incrementan los índices de desaparición forzada. Y el otro momento, el más difícil, e incluso más difícil de entender, comisionado, es el que empieza con la incursión de la JAUCE en 1999, que eso incluso lleva a que se rompan reglas del derecho internacional humanitario, incluso las mismas normas nuestras. Y yo realmente tengo que decir que es lamentable que hayan ocurrido esos momentos dramáticos, sobre todo desde 1999 para acá, que ha traído todas las consecuencias de las que se habla aquí y muchas cosas de las que hoy seguramente no podemos abordar por razones del tiempo, pero la complejidad, yo creo que la Comisión de la Verdad, señor comisionado, debe conocer qué pasó, porque detrás de cada caso hay una historia.
Y es más, hay desapariciones en la zona del Catatumbo que no fueron premeditadas por nadie, en una zona de guerra. Jóvenes incluso que ingresaron, creo yo, a las AUC y murieron en combate y son personas desaparecidas porque la familia no sabe qué pasó con ellos. Y jóvenes que ingresaron a las FAREP y que murieron en combate y en este momento son personas desaparecidas porque la familia no sabe qué pasó con ellos. Entonces, digamos, hay detrás de cada caso una historia que es necesario auscultar, comisionado, para encontrar la verdad. Que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldia.net, la noticia en sus manos.